Cook, esquemas hidráulicos. Podemos ver el circuito hidráulico de la Cook, donde vemos a las válvulas de control de su bloque de válvulas. Encontramos la válvula de secuencia de alta presión, aquí. Encontramos la válvula de 2 niveles, aquí. Encontramos la válvula de relleno y encontramos la válvula de pilotaje, servo. Respecto al código de colores, podemos indicar que en anaranjado se muestra la presión piloto servo, en verde la presión de relleno, en azul la presión de descarga tanque o del case, y en amarillo la baja presión, que es la filtración que se da respecto al shoe. Se filtra el aceite del shoe, de la válvula shoe, y genera una baja presión en estos conductos, colocado en color amarillo. Se indica también que se encuentra en el estado de stand-by, donde se ve activada la válvula de relleno y también activada la válvula de servo, piloto, donde stand-by significa que está en caudal cero. Se muestra otra representación del sistema hidráulico de la Cook, donde se observa la válvula de relleno y la válvula servo de pilotaje, representadas más simplificadamente en este circuito. Se muestra otra representación hidráulica del circuito de Cook. Es un circuito con más detalle, donde se muestra la relación de áreas que hay en la válvula de 2 niveles, A2A, la relación de áreas que hay en la válvula servo, piloto, A, mitad de A, mitad de A. Se muestra también la válvula de relleno y se muestra la válvula de secuencia de alta presión, más detallada. Se indica además que el control es un dispositivo servo, esta es la simbología de un servo. Y por último, la representación es en stand-by, donde se encuentran activadas estas dos válvulas, la de relleno y la de pilotaje servo. Vemos el movimiento interno de la bomba. Vemos aquí cómo el shoe se mueve y los agujeros lo siguen hasta que se vuelven a centrar. El spool, pin dowel, el spool mueve el pin dowel, a su vez se mueve este eje y mueve a la barra shoe. Los agujeros se encuentran en la placa, adosada al plato basculante. Todo un mecanismo. Y se puede ver al Rotary Servo Control. Rotary Servo Control conformado por el spool de control, el pin dowel, Rotary Servo Shaft, el shoe y el servo plate. Para lo cual el pin dowel es movido de derecha a izquierda por el spool, a lo cual mueve al shoe de manera circular hacia arriba y hacia abajo. Vemos otra vista en corte del control donde se ve el shoe, el servo plate y el servo steam. Servo plate y servo steam están adosados al plato basculante. Vamos a observar aquí el circuito hidráulico para stand-by. Se observa el alivio de servo piloto, siempre activo. Al lado se encuentra el alivio de relleno, también se encuentra siempre activo. Entonces estos dos alivios siempre van a estar activos para la posición de stand-by o para otras posiciones de movimiento
de bombeo. Analicemos el primer circuito en standby. Standby. El sistema hidráulico arranca. Los agujeros del servoplate se encuentran cerrados por el chu. La presión en amarillo es baja, pero constante, y se origina debido a la filtración del aceite debido a la flotación del chu. Entonces observamos que en standby se encuentra activo la válvula de relleno. Se ha abierto esta válvula de alivio a 200 psi que conmuta este pistón de control y se descarga el tanque a 200 psi de relleno. Tenemos también la válvula de piloto servo, que puede variar la presión entre 300 a 500 psi dependiendo de la presión principal. En standby se encuentran las dos activas. Se observa también que los agujeros del chu se encuentran tapando a los agujeros del servo plate. Pero siempre hay una pequeña fuga. El aceite se llega a filtrar y ingresa, ¿no? El aceite que está aquí de la presión piloto se llega a filtrar a los agujeros del chu y a su vez filtra a los agujeros del servo plate en una baja presión que se muestra en amarillo. Los dos tendrían esa misma baja presión mostrada en amarillo. Como se puede ver aquí, la presión piloto-servo se encuentra bloqueada. El chu está tapando los agujeros del servo plate. Pero acá hay una pequeña filtración, una flotación, que se logra filtrar el aceite piloto-servo y genera una baja presión en los dos conductos, formando el color amarillo, ¿no? En este caso, baja presión en amarillo. Por lo tanto, no es un sello perfecto, ¿no? Luego observamos que el chu avanza para la siguiente etapa. Estamos en la etapa de bombeo de caudal. El chu se mueve y el aceite ingresa al servo plate, hacia el plato basculante, rocker can. El chu se aleja y el servo plate lo sigue, debido al movimiento de basculación del rocker can. Debido a que el chu se ha movido, se origina que estos dos agujeros se descentren. Por lo tanto, el aceite de presión servo ingresa a una cámara, en este caso la cámara izquierda, y mueve también al plato basculante, ¿no? O rocker can, que a su vez mueve al servo plate, lo cual va a seguir, ¿no? Va a seguir el movimiento del chu. Se puede ver cómo el servo plate va a seguir el movimiento del chu hasta que lo vuelva a centrar. Entonces podemos decir que el chu se detiene y el servo plate continúa moviéndose debido al empuje del plato basculante, rocker can, hasta que se cierren los dos bases de aceite. Entonces se bombea el caudal desde una posición fija. Ahí se puede ver, ¿no?, que los agujeros del chu se han centrado con los agujeros del servo plate. Se vuelve a cerrar el pase de aceite. La presión servo se detiene, se contiene. Pero como hay filtración, se filtra una baja presión en los dos conductos en color amarillo. Y se queda en esa posición fija de bombeo. Ahora hablaremos sobre el estado de calado hidráulico. Ahora la presión de trabajo aumenta, logra superar los 5000 psi. El alivio de alta se abre, lo que provoca que se levante la válvula de secuencia. El aceite a presión ingresa mediante una tubería a las cámaras opuestas del plato basculante de la bomba. Se observa aquí que la presión se elevó tanto que se abrió la válvula limitadora de 5000 psi, lo que activó a la válvula de secuencia. Esta deja pasar el aceite e ingresa a la cámara opuesta del plato basculante, lo que provoca que el rocker can se mueva y a su vez el servo plate también se mueva.
pero el chu se mantiene quieto. Al moverse el servo play, el aceite ingresa de presión servo, ingresa a la cámara opuesta, con presión piloto servo. Entonces podemos decir que el aceite que ingresa por la válvula de secuencia empuja el plato basculante contra la fuerza de la presión piloto de las otras cámaras. Solo el servo play se mueve, el chu no lo sigue, está detenido. Ahora, el aceite de la cámara con presión piloto se comprime y se eleva la presión, activándose la válvula de 2 niveles, derivándose este aceite. Se puede ver que, debido al empuje de este aceite, se eleva la presión en la cámara, lo que provoca que se active la válvula de 2 niveles y derive ese aceite al sistema de relleno, provocando que se mueva el plato basculante. Este movimiento ocurre hasta que se logre centrar al plato basculante a caudal cero. En ese momento se detiene, pero en alta presión. Por lo tanto, el plato basculante se coloca en posición neutral, pero en alta presión. El servo play se detiene, el chu se mantiene la posición. Ahora, cuando la presión del sistema cae por debajo del ajuste de anulación del compensador de presión, el control manual rotativo de la servoválvula, Rotary Servo Control, que aún se encuentra desplazado al ajuste original, toma el control de la bomba y ésta regresa a su ajuste original, a una velocidad controlada por los restrictores del servo steam. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión cayó por debajo de 5000 psi. Este alivio se vuelve a cerrar, lo que provoca que se cierre esta válvula. Además, el servo chu se encuentra en una posición fija, de llenado de aceite a la cámara opuesta. Por lo tanto, comienza a mover al rocker can, o plato basculante, en esta dirección, lo que provoca que el aceite contenido en esta cámara escapa por la válvula de 2 niveles. Este chu se mantiene en esta posición debido a que el spool mantiene la posición de control fija, que mantiene al double pin y al chu en una posición fija determinada, lo que provoca que regrese a su posición original. El plato basculante se mueve hasta su posición original, el servo play se mueve y vuelve a taparse por el chu. Los conductos son tapados por el chu, que no se movió, que estuvo fijo. Igual el aceite filtrado ingresa, porque acá la presión está contenida, pero hay una pequeña filtración que ingresa y es una baja presión en amarillo. Vamos a observar aquí el movimiento de bombeo hasta la fase de calado. Se puede ver que bombea. El código de colores es un poco inexacto para Colcook, pero lo que quiero que vean es la fase de calado. Ahí pueden ver. Vamos a... Quiero que se fijen en estas dos válvulas. La válvula dual level y la de secuencia. Estas actúan las dos a la vez. A su vez que esta se abre, debido a que se abrió la 5000 PSI, por ejemplo, se abre, pasa el aceite, ¿no? Y hace que se mueva, ¿no? Al plato basculante. El aceite del otro extremo tiene que empujar aquí y abrir la de 2 niveles para que descargue al sistema de llenado. Podemos observar aquí, avanzando en carga, está en bombeo fijo, pueden ver ahí que está en bombeo fijo, sigue dando de carga, en el límite y ya empieza a abrirse la de secuencia. Y ven cómo se está
nivelando, el rocker can está moviéndose debido a que ingresa el aceite y hace que se mueva para que se ponga neutro en alta presión. Y este aceite es empujado y que se abre la válvula de 2 niveles para que se descargue a mi sistema de llenado. Y ya, se puso un neutro. Vamos a repetir. Miren cómo se mueven las dos. Esta se abre y esta también se mueve. Y se queda en esa posición. Observamos la imagen de stand-by de la bomba. Vemos el chu y el servo play. El chu, servo play, el servo sting con los dos restrictores. Aquí se encuentra cerrado. No puede pasar este aceite hasta estas cámaras con estas tuberías. Pero hay una pequeña filtración que hace que se muestre una baja presión en estos dos puntos, ¿no? En amarillo. Fase de bombeo de caudal. El chu se mueve y el servo play va a seguirlo. Porque cuando se mueve, el aceite de presión ingresa por este conducto hacia una cámara de plato basculante aquí y comienza a moverse el plato basculante, lo que hace que el servo play también se mueva en la misma dirección que se mueve el chu. Aquí ya detengo el movimiento del chu para establecer un caudal fijo. El servo play continúa moviéndose hasta que se logren cerrar, ¿no? los conductos y no pase el aceite de presión piloto a las dos cámaras. Pero hay una pequeña filtración, como dije, que sería una presión de baja presión en amarillo en los dos lados. En el otro sentido, igual muevo el chute en la otra dirección, el aceite ingresa a la otra cámara, se mueve el plato basculante, mueve al servo play, que va siguiendo el movimiento del chute. Hasta que llega a una posición fija, el chute se detiene, el servo play sigue avanzando, hasta que se logre cerrar los dos conductos. La presión servo no, piloto no puede ingresar, pero hay una pequeña filtración que hace que haya una baja presión en color amarillo. Aquí observamos en lo que es el diagrama hidráulico. Estamos en el punto standby. Vemos aquí al chu, el servo play, con el sting, servo sting. Igual se encuentra en una posición de cerrado, la presión servo cerrada, pero hay una filtración que hace que el aceite se meta y hay una baja presión en amarillo en los dos puntos. Aquí estamos en la posición de movimiento. Se mueve el chu, ¿no? Ingresa el aceite a esta cámara y la otra cámara se va descargando al tanque. Y llega a una posición de neutro, pero con caudal fijo enviando. Aquí vemos la otra posición para bombeo de caudal y llega a colocarse en neutro, en el otro sentido de dirección de caudal. Tenemos algunos anexos, unos circuitos que fabriqué. Este es el primer circuito que analicé y está hecho en base a válvulas lógicas. No lo tiene Edison, pero es fabricado por mi persona en base a válvulas lógicas. Y este es el segundo circuito fabricado sobre todo la parte de recuadro amarillo. Como se puede notar, son válvulas de alivio de mando indirecto. Tanto la compensadora como la válvula de relleno
de alivio de relleno son válvulas de alivio de mando indirecto.